empezamos, nos metemos en materia. Genial. Sí, un minuto más y arrancamos. Estoy viendo que falta mucha gente acá, pero bueno. Después nos corre el tiempo y siempre llegamos como que queda poco. Siempre es poco. Sí, Siempre. por eso quería aprovechar, aunque sea Sí. este ratito, para alentarlos a eso, a que no se traben con la escritura, que se larguen a escribir, porque por ahí nos ponemos a leer, o sea, es como uno idealiza como lo que quiere escribir, lo que quiere decir, y lo mejor es casi en automático empezar a escribir. Después se organiza, se borra, tenemos la suerte de hacerlo en formato digital, no hay que usar goma de borrar y esto que me imagino antes cómo harían para redactar. Lárguense a escribir todo lo que se les venga a la cabeza y después lo organizan en el texto. Y que no vamos a estar esperando tampoco un trabajo modélico impecable, ni vamos a estar, digamos, no hay una respuesta para este trabajo. Va a estar la mirada de cada uno de ustedes y, bueno, siempre tratando de citar a los autores y todo, pero que aparezca la perspectiva de ustedes, eso. Da libertad, variedad. Todavía no estamos pidiendo citación con normas APA y ese tipo de cosas que tiene que ver con lo académico, universitario, que eso tiene una cierta complejidad, no hace falta eso, pero sí saber con qué autores trabajan, con quién, desde dónde surgen esas preguntas, esas respuestas, eso. Sí se puede parafrasear, ¿no? O sea, comenta Trotsky al respecto. Sí, sí, claro que sí, sí. Hay un formato, obviamente. Las normas APA son las formas en cómo se debe escribir eso, pero bueno, no vamos a ser tan estrictos. Lo importante es que se larguen, que empiecen a escribir, a producir un insumo teórico de ustedes. Bueno, tengan la precaución, sí. que última cosa, que si citan a alguien literal, si copian a un autor literal, pongan comillas, digo, no haga como si fueran sus propias palabras, ahí sería robar. Robo. Hola. ¿Cómo andan? Hola. Bueno, ahí estamos, está entrando más gente. Tomás y Franco. Vamos. Bueno, arrancamos un poco. ¿Te parece, Iki? Sí. Porque la gente está y bueno. Lo que queríamos plantear con Vicky, el encuentro pasado, surgieron un par de dudas, lo tomamos justo a último momento, como dossier que tengo acá, este juego de fotocopias, pedagogía que responde al libro de Ostrowski, de pedagogía teatral, por acá atrás lo tengo, esto, ¿no? Bueno, este libro de pedagogía teatral de la pedagoga, justamente, Débora Ostrowski, está orientado sobre todo a la pedagogía de actores, cómo enseñar a actuar a actores y actrices, no cómo enseñar a los futuros docentes que son ustedes. No obstante, los primeros apartados, ella deja deslizar varios conceptos. En principio, la de la pedagogía, usted lo sabe mejor que nada, porque los que estuvieron cursando con Roberto Godoy, el profesor de filosofía, han tenido un cuatrimestre para desarrollar lo que tiene que ver con la pedagogía y entender que la pedagogía es la ciencia que estudia la educación. La educación, que también es una ciencia blanda, es una ciencia que aborda a las personas, a la sociedad, y por lo tanto es una ciencia, ambas dos son ciencias cambiantes. ¿Yo por qué digo ciencias blandas o ciencias flexibles? Porque tienen que ver con lo humano, tienen que ver con la sociedad. El concepto de educación ha cambiado a lo largo de la historia, y por supuesto la pedagogía también ha cambiado a lo largo de la historia. Ha ido mutando el concepto de lo que es pedagógico hoy. Quizás no es el mismo concepto de lo pedagógico hace varios años o varias décadas o centurias, ni hablar. Entonces, tenemos la pedagogía cuyo objeto de estudio es la educación. Dentro de la educación es ese proceso donde yo transmito, conocimiento, y no solamente transmito conocimientos. En esos saberes también están incluidos los valores, está incluido la ética, están incluidas una cantidad de cosas que no solamente son lo específico del contenido matemático, lingüístico, teatral, etcétera, etcétera. Entonces, Débora hace después va cerrando esto de la pedagogía, va a la pedagogía teatral. Si decimos que la pedagogía cuyo objeto de estudio es la educación, la pedagogía teatral, el objeto de estudio, evidentemente, es la educación teatral.
Entonces, ahí tenemos un campo de 2 saberes. Recién lo escuchaba en este congreso virtual de Teatro de Morón, a un pedagogo que se llama Jorge Eines, más de 30 años en la pedagogía teatral. Y él justamente decía, porque le preguntaban, ¿cómo encaraste el tema pedagógico? Un profe de teatro de tantos años y de tanta trayectoria. Y dice, es un proceso, es un camino donde me enfrento con 2 cosas, con 2. Tener que enseñar y el saber enseñado. En este caso, el saber es el teatro. Y después, ¿cómo enseño? Es el saber del teatro. Son 2 campos del conocimiento. El saber específico en la teatral y el saber transmitir, potenciar, estimular en el saber teatral. ¿Cómo yo hago para enseñar ese objeto del saber que es el teatro? Cuando hablamos del objeto del saber del teatro, el objeto del saber de cómo estudiar el teatro, en lo pedagógico me da el marco conceptual, me da el marco teórico. Por eso también decimos que la pedagogía está alineada con lo que tiene que ver con lo ideológico y lo político. Porque a un docente cuando le preguntas, ¿qué tipo de pedagogía aplicas? ¿Cuál es tu sustento teórico? ¿Cuál es tu marco teórico? Ahí hay decisiones, porque el marco teórico en el mundo del saber es muy amplio. ¿Qué cosas sé y qué decisiones tomo frente a lo que yo sé? ¿Cómo lo aplico después? ¿Qué instrumentos, qué técnicas? Tiene que ver con lo didáctico. Pero lo didáctico está potenciado, tiene que ver arriba con lo pedagógico. Y con lo pedagógico es mi marco teórico y mi posición política frente a ese marco teórico. Entonces, todo eso aplicado a lo teatral, ahí se abre un mundo de posibilidades, donde yo tengo que ver que cuando aplico el saber de lo teatral, está apuntado en diferentes campos, diferentes niveles, diferentes personas. Y eso es lo que trae a colación Débora Ostrowski cuando habla del encuadre. Yo voy a enseñar teatro. Necesito saber cuál es mi encuadre, cuál es mi marco de contención. Yo, trabajadora, docente, profesor, profesora de teatro, voy a dar teatro, voy a enseñar teatro, me voy a meter en el mundo del teatro. Tengo que saber de teatro y tengo que saber cómo transmitirlo. Ahora, ¿dónde voy a trabajar? ¿Cómo voy a trabajar? ¿Con quiénes voy a trabajar? Podríamos disparar una cantidad de preguntas que hacen a la definición del encuadre. Es como si nosotros vamos a jugar un partido de fútbol, en una cancha yo tengo que saber las reglas del juego, para saber cómo juego. No, mira, yo voy a jugar por la norte, si a vos te pusieron de centro, no te pusieron de costado. Y el partido dura 1 hora 20, no dura 40 minutos. No puedo hacer lo que vos quieras. Hay que unas reglas. Bueno, yo tengo que conocer las reglas. La cancha en la que voy a jugar. Para eso tengo que saber dónde voy a dar teatro, a quiénes voy a dar teatro, en qué lugar físico voy a dar teatro. Es una institución pública, es una institución privada. Es de pago o no. Los estudiantes o los alumnos o aprendices que están ahí están porque quieren, están obligados, están voluntariamente. ¿Qué edades tienen? Todo eso hace el encuadre, hace que yo me ubique dónde tengo que trabajar, porque si no estoy ubicado, Se cortó. esa necesidad, no puedo tomar decisiones. Y también ontológica que tengo. Sí, diga, por supuesto, Victoria. ¿Se cortó? No, se había cortado, ahí, ahora sí, volviste. La última partecita. Entonces, el otro día, no sé, alguien me preguntó, no sé si está acá, una de las chicas, esta cosa que habla, entonces Débora Ostrowski, desarrollando esto que tiene que ver con el encuadre, habla de como para uno ubicarse, ¿no? Cuando uno es docente, empieza a ser docente, o ya es docente, y clarificar el panorama de dónde está trabajando, o dónde pretende trabajar. Los 3 estos encuadres de los que habla Débora Ostrowski. Educación por el arte, educación mediante el arte, y educación para el arte. Esta educación por el arte, el primero que desarrolla, básicamente, es la educación tendida al enriquecimiento de la persona. Ese teatro que nosotros tomamos... Solo escuchamos educación por el arte. Bien, perfecto. Ahora lo desarrollo los 3. ¿Sí? Dale. Sí. Educación por el arte hace al enriquecimiento de la persona. La persona que toma una clase que tiene que ver con este encuadre, es una persona que quizás va al teatro simplemente a pasar un buen momento, a hacer amigos, a relajarse, casi como terapéutico, aunque en el teatro decimos que no hacemos terapia, pero es terapéutico, digamos, el objetivo es el enriquecimiento.
el compañerismo, la solidaridad, ese es el tipo de educación por el arte. En cambio, educación mediante el arte es cuando yo utilizo, en este caso el teatro, como un instrumento para aprender otra cosa en otro campo del saber. El otro día di el ejemplo del tema de la pintura, en el caso de la pintura del Guernica. Si yo quiero aprender sobre la guerra civil española, utilizo un recurso como puede ser el famoso Guernica de Pablo Picasso, ese mural enorme que está en el Museo del Prado, que plásticamente, observando ese cuadro, puedo entender quizás muchas cosas que tienen que ver con el desastre de lo que es una guerra. Por ejemplo, en el caso del teatro, si yo estoy, para ir a lo concreto, si estoy en una escuela secundaria y estamos con un tema transversal a nivel nacional, que seguramente todos ustedes tienen y saben que es el tema de las ESI, Educación Sexual Integral. Y yo quiero, por ejemplo, a esos estudiantes, no sé, segundo año, 13, 14 años, poder meterlos en el mundo de la educación sexual integral, que es mucho más que la genitalidad y todo eso, ¿no? Educación sexual integral, lo sabemos, ahí me acerró que sí, eso. Bueno, utilizo el recurso del teatro, por ejemplo, quiero desarrollar dentro de eso los estereotipos de género. Implemento una clase en la cual activo una cantidad de improvisaciones cuya temática es abordar el tema. Se cortó. Está en slow motion. A ver. Derribar los famosos estereotipos de género. Y en realidad no me interesa. Profe, la perdimos. ¿Emilce? A ver. Lo peor es que A va ver. tan rápido que nos perdimos un montón. Sí, Probé. sí. Sí, y yo pienso que capaz que cerrando todas las cámaras y apagando todos los micrófonos, no sé si tiene que ver, pero por ahí No, es más liviano. solo el de la profe. No, es de la conexión de ella, Danu. Sí. Y Bueno, ahí entonces que estoy. ella se apague la cámara y que se quede solo con el mic. Dale. Perdón, me están sugiriendo Ahí. que apague la cámara. Sí, Eso. por las dudas, Sí. porque por ahí anda mejor. Bueno, a ver, vamos a apagar la cámara, qué difícil. Bueno, ahí está. Bien. Estábamos en la educación por el arte, la educación mediante el arte y la educación para el arte. Solo te Ahí. escuchamos hasta el ESI. En el ESI Bien. quedamos y se trabó. Sí, perfecto. En educación del ESI di un ejemplo de cómo utilizar el teatro como una herramienta pedagógica al servicio de aprender otros saberes que no son los específicamente teatrales. Y la tercera división que hace de encuadre Débora Ostrowski es educación para el arte. Ahí ya estamos entrando en materia de la especificidad por la especificidad misma. Vale decir, capacitación y formación de los trabajadores del arte. Por ejemplo, serían ustedes. Es la enseñanza del teatro, en este caso, para gente profesional, para los que van a ser actores, actrices o docentes de teatro. ¿Sí? Y algo que voy a agregar yo, que no lo dice Débora Ostrowski, pero quiero y me parece importante que lo tengan en cuenta, como hablamos así de educación formal, no formal e informal, y hablamos de encuadre para el arte, mediante el arte, por el arte, estos tres encuadres tampoco son puros, quiero decir. Puedo tener dos encuadres a la vez. Puede ser que yo en media eduque, no estoy educando para ser actores y actrices, estoy educando personas. Y educando personas también estoy educando para que se entretengan, estoy educando para que se enriquezcan, estoy educando en valores. Y quizás dos encuadres puedan estar en una misma situación. Lo importante es cuando yo estoy en un lugar de trabajo, en lo específicamente teatral, y en todo en general, pero estamos hablando de teatro, es poder especificar dónde estoy parada. ¿Qué se pretende de mí en el caso de que estoy en una institución? ¿Qué es lo que yo sé, lo que soy capaz de dar, y lo que puedo hacer en la situación que se me propone, ¿sí? Que se me propone. También, justamente ahora con esto de las reformas que hubieron, aparecen muy mezclados estos encuadres en cuanto a las materias interarias, tanto en primarias como en media, que por ejemplo tenemos
talleres de lenguajes artísticos, y entonces ahí entran en función varios encuadres, porque tengo varias áreas en función a eso. Bueno, en ese caso, una parte del encuadre, porque el encuadre responde a muchas preguntas que puede hacer. No es una sola cosa el encuadre. No es solamente esto que dijo de Ostrowski. Esto es una parte de todos los encuadres. Ahí el encuadre te está pidiendo la articulación permanente con otros docentes y otro campo del conocimiento. En este caso, el campo de conocimiento puede ser artístico. Yo, como docente de teatro, no doy el taller de teatro, doy un taller de arte, en el cual tengo que articular saberes en función de combinar mi propio campo de conocimiento del teatro con la profesora de artes visuales, con el de música, y no sé si a veces hay danza, ¿qué más me estoy perdiendo? ¿Algo más? Yo articulé con música, artes Teatro, visuales. música y plástica, y visuales. Bueno, sí, visuales es plástica, bien. Sí. No, que generalmente son arte, Leo. música, teatro y plástica. Bien, bueno. Algo que iba a agregar ahí es que más allá de lo que se quiebra ahí es como la especificidad, ¿no? El teatro empieza a estar entremezclado con otras disciplinas artísticas, pero me parece ahí que el encuadre también digamos, la pregunta es, ¿para qué estoy enseñando esto? Antes, cuando el teatro tenía su espacio exclusivo, ¿para qué doy teatro en la escuela? En nivel inicial, en primaria. ¿Estoy formando actores, actrices? ¿Cuál es mi público y cuáles son mis objetivos? ¿Qué es lo que quiero transmitir? Y Bueno, también, esas Vicky, ¿por qué? preguntas. ¿Por qué? Nosotros tenemos el deber de defender nuestra especificidad y poder justificar por qué es importante que un niño, que un adolescente reciba educación teatral. ¿Por qué es importante? Nosotros tenemos que buscar esa respuesta, la tenemos que tener firme, porque de esa manera vamos a defender nuestra fuente de trabajo, no solamente como fuente de trabajo, que es muy válida, sino también porque, bueno, yo en este caso creo en el teatro, creo en todos los beneficios que puede reportar a las personas y a la formación integral de las personas, sobre todo los que son muy jóvenes y que todavía están formando su personalidad. Vicky, queda poco tiempo, 10 minutos, Sí. veo. ¿Querés ir vos a explicar un poquito más? Después, en todo caso, tenemos preguntas. Sobre todo, ahora se nos plantea una pregunta ahí, mientras te escuchaba, Emilce, pensaba, claro, un aspecto central es el encuadre que tengo y, de alguna manera, cómo yo me planto, digamos, como docente en ese encuadre. Ahí se me aparecen todas estas preguntas. Pero creo que hay algo en la docencia que es bastante invariable, digamos, más allá del encuadre y del marco que yo tenga, en general hay algo de mi forma de ser docente que permanece. Yo soy docente de filosofía. Hoy estoy dando clases en la escuela de teatro. Di clases en escuela de música. Puedo dar clases en otro espacio. Sin embargo, hay algo de mi forma de enseñar que lo llevo conmigo. Y esto ya, digamos, ahí entramos en esto del rol de conducción. ¿Sí? Que también habla Débora Ostrowski en el otro apartado, en el otro capítulo, y que es, digamos, que nos plantea la cuestión de qué forma de enseñar tengo yo, qué forma de conducir una clase tengo yo. Hay un profe mío de didáctica que decía que nosotros ya somos docentes desde antes de ejercer la docencia, que nosotros ya tenemos un modelo incorporado, y en general responde a todos los docentes que tuvimos antes. Es decir, no es que nosotros de la nada vamos a crear el docente que vamos a hacer. No es un aprendizaje teórico puramente. No lo diseño, lo moldeo y después aparece el día que doy clases. Sino que cargamos con todas las experiencias de los docentes que tuvimos, de aquellos docentes que nos gustaron mucho, pero también los que no soportamos. Probablemente el día que demos clases van a salir gestos que vamos a reproducir de aquellos profes que no nos gustaba, digamos, que no nos gustaba cómo nos enseñaban. Y eso es muy sorprendente, digamos, cómo funcionamos. Lo mismo que cuando nos enseñan nuestros padres,
nuestras familias, digamos, cargan en nosotros cosas que quizás no queremos que estén, pero después las reproducimos. Entonces, lo que plantea Débora Ostrowski de alguna manera es que necesitamos mucha reflexión, mucha reflexividad para poder ver qué elementos de las prácticas que conocemos, de los roles de conducción que conocemos, con cuáles coincidimos, con cuáles no, y que el día que los pongamos en práctica también nos auto-observemos. Este ejercicio de observación de clases deberíamos también hacerlo sobre nosotros mismos, ¿sí? Vernos después. Esto es, cuando uno es docente, es muy interesante grabarse, filmarse, y después decir, uy, mirá, este gesto no es del tipo de docencia que yo quiero impartir. Entonces, bueno, un poco como para problematizar, tiro estas ideas. Ahora, bueno, Débora Ostrowski justamente plantea esta diferencia entre el decir y el hacer. Yo puedo crear mi teoría pedagógica en abstracto y después en la práctica hacer totalmente lo contrario. Esto se observa en muchos docentes que tuvimos, que nos hablan del respeto, de la tolerancia, todos los valores que se puedan traer a un aula en la palabra, y después en la acción no los vemos reflejados. Esto exige mucho trabajo, mucha reflexividad. Y lo que nos da Débora Ostrowski es una categorización de como grandes modelos o tipos de docentes o de formas de conducción, ¿sí? Tenemos el docente autoritario, que seguramente cada uno de estos modelos a ustedes se les representa a alguien en la cabeza, ¿sí? El docente autoritario, que es el docente que básicamente no escucha, no ve, digamos, el otro, el estudiante, es, bueno, absolutamente pasivo, y la única palabra que vale es la suya, la del docente. En general es el docente que evalúa también de forma autoritaria, clasifica a los estudiantes, los califica. Después tenemos otro modelo de docente que es el laissez-faire, que es una expresión francesa que representa este dejar hacer o dejar ser, ¿sí? Acá la autora dice que es muy común en actuación, esto ya no lo sé, pero es esto de dejemos expresarnos, dejemos que surja, que fluya la expresión, no hay evaluación, no hay guía, no hay registro, no hay como una contención de ese espacio. Es un docente que simplemente deja que ocurran las cosas, ¿sí? Después tenemos el docente mesiánico, que es un docente al que podemos llegar a admirar perdidamente, ¿sí? Porque se nos muestra como el dueño de la verdad, como una persona muy admirable, que sabe mucho, y que nosotros dependemos de él o de ella para poder pensar, para poder reflexionar, para poder hacer teatro. Se nos muestran como grandes modelos a los que podemos amar o podemos odiar, ¿sí? Pero digamos, su lugar no es indiferente. Y después tenemos el modelo democrático, que es el que presenta la autora como el más atractivo, digamos, o con el que coincidiríamos mucho más, que es aquel docente capaz de generar las condiciones para que los estudiantes trabajen por sí mismos, es un docente que escucha, que habilita la construcción colectiva, que da lugar a la palabra de otro, a la diversidad de miradas, que es capaz de centrarse en lo grupal y habilitar también los procesos. Esto es algo que recién Emilce también mencionó algo de esto, ¿no? Trabajar como por procesos. No está pensando en los resultados, ¿sí? Sino que está dejando, digamos, trazando un recorrido al cual el grupo podría llegar. Tampoco es un docente que se desentiende, ¿no? Hagan lo que quieran.
porque también estamos oscilando, cuando queremos ser docentes democráticos es muy fácil caer en eso, en decir, no, yo dejo que mis estudiantes piensen solos, porque quiero que piensen por sí mismos. Entonces yo no intervengo, lo cual a veces, también lo plantea la autora, es abandonar nuestro rol. Este docente, el laissez-faire, podría llegar a hacerse amigo de sus estudiantes. Que igual no hay un problema entre ser amigos, y digo, se puede ser profesor y amigo, pero estamos en roles diferentes en ambos casos. Bien, de alguna manera esto es lo central en el texto, y después lo que hace la autora es desarrollar mucho más en detalle en qué consistiría este rol de docente democrático, este rol de conducción democrático, como un docente que traza determinados tiempos, que se preocupa por los procesos, por generar un clima de confianza, de respeto, ¿sí? De diálogo, donde aparecen las voces, y fundamentalmente que trata de crear las condiciones para que se constituya un grupo, hasta el punto de que si el docente se va, ese grupo podría seguir funcionando. Esa es como la máxima aspiración de un docente democrático, que si el docente se va, Profe, sigue perdón, habiendo se corta. roles ahí. Queda un Sí. minuto. Genial. Así terminamos Sí, la ya, grabación y bien, después seguimos. Vicky, Creo se que- nos va a cortar. Creo Sí, que sí, con vi- esto estaríamos. Sí, acá estaba, mientras vos estabas hablando, veía en el chat, acá Tomás espera, leo. Bueno, ¿Emilce estás? ¿Emilce se fue, profe? Se cayó. Ahí. Ahí volvió. Ahí está. Bueno, apuré un poco lo que estaba comentando recién, pero a grandes rasgos creo que es lo central del texto. No sé si lo leyeron, si les generó alguna duda o alguna inquietud. Y sí señalo que son categorías son abstracciones todas estas categorías. Lo mismo que dice la profe, no hay encuadres puros, tampoco hay docentes sí, puramente que encajan. estoy ahí con un problema. ¿Milce? A ver, ahí está. Sí, Vicky, estás cerrando el tema de Astrosky, ¿verdad? Sí. Ya está. A mí me gustaría puntualizar, no sé si se me escucha ya a esta altura, este último tema que está hablando Astrosky, que no es menor y que es materia básica de lo teatral. Esto de la conducción democrática, que no se convierta en esta cosa de, porque como estamos en arte, que la gente se exprese, y yo dejo a mis estudiantes, a mis alumnos que se expresen, y los dejo, total, hay mucho de eso en el teatro. Yo digo que se expresen y ya está, y bueno, y mientras tanto miro un poco el celular, se están expresando, si es lo que tienen que hacer. Bueno, hay mucha confusión con respecto a eso. Así que, digamos, a prestar atención también a eso. Como dice Vicky, en docencia, en lo teatral o no, tenemos roles diferentes. Y eso imprime responsabilidades diferentes. Y me parece interesante esta cosa de concebir que en el rol democrático también se vivencia un proceso. Y en el teatro también, y en general, en la educación, que conseguimos ahora esta cosa de proceso y no el resultado. Se cortó. Se volvió a cortar, profe. Se cortó, profe. A ver, Emilce, sacate la cámara un ratito. Imagínense en la clase real. Si ya sabemos que sos linda, Paso a profe, paso, sacá la pulso cámara. a pulso, día a día, eso que se va construyendo. Sí, Profe, ahí la se saqué. trabó. Ahí va, dale. Ahí volviste. Nada. ¿Se me escucha? Sí, ahí. Bueno, decía como para cerrar esta parte, esta cosa que es fundamental en materia teatral, esta noción de grupo,
esta noción de proceso, este rol democrático y esta noción de grupo, que yo ya se los he dicho, el teatro es grupo. No concebimos la materia teatral si no estamos con un otro, o con un otra que construye junto conmigo, que construye como actriz, que construye como director, que construye como docente. Docente, el alumno está con un grupo de gente. Es muy difícil hacer teatro para dárselo solo a una persona. No soy docente, te atento al otro el camino del conocimiento. Débora plantea esta cosa que el grupo me excede. Yo como docente transito una parte con ese grupo, pero ese grupo después se despega de mí y sigue su viaje, como va a seguir este viaje este grupo de primer año. Nosotras con Vicky intentaremos hacer lo mejor posible, no sé si vamos a dejar huella o no, intentaremos alimentarles un poco el alma, la cabeza, con esto de la materia teatral, pero el grupo sigue, y nosotros seguimos con otros grupos, y el grupo se independiza de nosotros, pero la concepción de grupo también tiene un proceso. Ese nosotros no es en el primer día de encuentro, ese nosotros se va construyendo también en el día a día, en el paso a paso, que adquiere características que son mucho más que la suma de sus componentes. Es una identidad particular que excede a las individualidades de cada uno. Lo que nos convoca en este caso, ¿qué es? La tarea, el conocimiento. El conocimiento es lo que está, el saber es lo que está en el entremedio de nosotras dos las docentes y ustedes, todos ustedes los aprendices. ¿Se va entendiendo? Bien. Ahí dice Dana que estamos haciendo historia. Realmente hacer grupo a través de las pantallas, y esto a mí me va a interesar un montón, que podamos como desplegar este análisis de cómo es un docente y su rol de conducción en este contexto. ¿Cómo haría un docente de teatro en este contexto para fomentar dinámicas que nos involucren íntegramente, que respeten la diversidad, que generen grupo? Porque el generar grupo, un docente autoritario no tiene capacidad de hacerlo porque no deja que aparezcan las individualidades. Necesariamente para que haya grupo, tiene que aparecer los distintos sujetos, ¿sí? Sus perspectivas, sus formas de ser, sus formas de hacer. Todo esto tienen que aparecer sus procesos de construcción. Digo, los ritmos de cada uno en el aprendizaje no son iguales. Hay un autor que no sé si habrán visto en pedagogía, que es Vygotsky, o si lo van a ver en Sujeto del Aprendizaje, que es muy similar a este enfoque de la pedagogía teatral. Él está pensando en la enseñanza en general, pero Vygotsky plantea esto, que el docente tiene que acompañar, ¿sí?, los procesos de aprendizaje en la diversidad de ritmos, de saberes. Sí, habla de ofrecer las herramientas y dar andamios para poder cada uno ir avanzando en su propio proceso. Me imagino que esto en el teatro es central. Yo no puedo imponer un aprendizaje, como por ahí creemos que en otras materias es posible. Matemáticas, puedo traer, bueno, aprendan esto. En teatro, difícil. Es un trabajo muy de ejercitarse. También imagino que en otras artes lo mismo, ¿no? De ejercitarse e ir obteniendo, digamos, de mis docentes las herramientas que necesito para superar y para ir en el proceso que estoy encarando. Bueno, la profe se fue. Yo voy a avanzar. Les voy a dar otra consigna. Primero, para esto que sigue, vamos a necesitar por lo menos 3 personas que registren. Podríamos haberlo planteado al principio, pero que registren la clase. Esto que yo planteaba de auto-observarnos, bueno, hacer ese ejercicio ahora, así como lo hicimos con el video. Alguien que se anime a registrar
lo que estamos haciendo. Focalizando en las docentes, en el grupo, la espacialidad o el... quién sabe cómo se llame esto. El encuadre, los saberes. ¿Quién se anima? ¿Quién quiere hacer el ejercicio? Va a ser muy así, sencillo, ¿eh? No se entrega ni nada. ¿Quién se ofrece? Nadie. ¿No? Yo, profe. Punteíto. Un punteíto, alguien que nos mire qué es lo que estamos haciendo. Yo. Dana, ¿Quién? yo voy a tomar nota. Yo voy a tomar Dana, nota. buenísimo. Dana anota ahí. Nos mira y nos registra. ¿Quién más? ¿Alguien? Yo mientras miro qué pasó con ¿Son la varias, profe. profe? ¿Necesitas varias? ¿Necesitas varios? ¿Varias tomando nota? Sí, Bueno, yo me anoto entonces. por Laura. lo menos 2 o 3. Esperen que voy a pasarme al... voy a llamar a la profe desde acá. Otra vez. Esperen que corto acá. Un segundito. Pasame la 4. ¿Se me ve? ¿Se me escucha acá? No, no sé. De verse no se ve, pero sí se escucha. Ahí está, ahí apareciste, profe. Ahí. ¿Se me escucha? ¿Se me ve? Bien. Bueno, ¿a quién más? ¿Registro? Y habría que registrar como hicimos la clase pasada, ¿no? Claro, pero un punteo, va a ser muy por encima. Nada Bueno, yo no tengo drama. Hola, Emilce. ¿Te pongo en altavoz? Ah. Esperen. Espera que me pongo el... Para pachín, chin, chirin, chin. Música de espera. ¿Se salió? Nos quedamos sin profesora. Bueno, Bueno, chicos, a saquen ver, una hoja. escuchen, voy a dar Punto la 1. clase. Tenemos evaluación, corta. Pará, me dan ganas de lanzar un chivo de mi emprendimiento. Bueno, oficio este momento, brote chico. Más fuerte, Ani, el chivo más fuerte, no se escucha. A ver acá. Ahí está. Ahí va. No. ¿Me escucha? Ahora sí. No se escucha. Ahora sí. Ahora sí. Ahí, bueno, paso chivo. Emprendimiento alimentación consciente, ¿sí? @brotecósmico.2020, ¿sí? Pedidos a domicilio, o pueden pasar por mi casa a retirar. Medallones de lentejas, de calabaza y de arroz maní. Gracias. Buenísimo. Tremendo, ya te voy a seguir. ¿Dónde estás, Ann? ¿En qué localidad? ¿En qué ciudad? En Neuquén estoy. ¿Ustedes? Bien ahí esa secretaria, Gise. Yo estoy en Zipa. ¿Haces envíos a Andacollo? Ah. Va a llegar un poco verde la lenteja, pero llega. Anda, coño, encima no al orto. Te mando el kilo de lenteja, las indicaciones. Pasame la receta directamente. Mandame 4 para misiones. Te doy un taller virtual. Un tutorial. ¿Franquicia? ¿Vender a franquicia? Claro.
Esa es buena, Leo. Tengo la franquicia, está en curso. ¿Podés hablar con Gise, mi secretaria? Es buena esa. ¿Y No las se me había profes ocurrido. dijeron algo en el grupo? ¿Alguien tiene el grupo a mano? Porque nos quedamos solos. Yo estoy con sería el el celu, pero no pasó nada todavía. No, Emilce no subió dijeron una nada. foto a Facebook que está tomando un helado. No sé si. Se habían ido a la mierda. Che, eran el docente y les fue y Tomen ellos nota de estaban esto, tomen nota de esto. Nos dejaban ser. Nos dejaron ser. Dando clases. Ay, claro, tal cual. Era eso. Hay que tomar apuntes de esto. Las profesoras se fueron, nos dejaron solos. Claro, tomemos apuntes de esto. No se están dejando ser, chicos. No se están dejando ser. Docente, una cagada. Sí, capaz que era para Rocío esto. sigue grabando. Sí, estoy grabando. Dejá de grabar. Mira, después hacer un copy paste acá, cortar todo. ¿viste? Bueno, yo, entonces. La profe se fueron, nos abandonaron a nosotros. ¿Qué pasó? Después Posta, se hacerle fueron. una edición, Y sacar el salimos y sonido de volvemos toda a esa entrar parte. todos. ¿Y todas? Haceme una edición, por favor, de esto. Sí, lo puedo cortar Sacar en el serio, sonido. Si alguno se sintió como Por eso. lo puedo cortar. Che, se les habrá cortado internet a las dos. Se fueron a tomar un helado, ¿no escuchaste a Mario? ¿Qué? No. Igual es raro, porque si se le hubiera ido internet hubieran mandado un mensajito por celular al grupo. No sé. Algo, chicos, perdón, claro. algo. Algo Tal vez pasó. sea un experimento. Sí, para mí que nos dejaron a propósito. Puede ser. ¿Están Sí. tomando nota los que dijeron que iban a tomar nota? Tomás, ¿por qué no te... Registren. No se cuelguen. Las ¿Qué profes nos ponemos? abandonaron, punto. Eso. Se les cayó internet, no sé qué ponemos de verdad, dicen ustedes. Y Sí. registrá todo, Dana. Vos registrá todo, sí. Todo, Dana. Registrá Bueno, todo qué dale. pasó. La Porque publicidad puede ser de parte- Ana. Puede ser una estrategia esto que están haciendo, ¿eh? Una conspiración. Estrategia publicitaria ahí para Ani, su brote cósmico. Brote cósmico, sí. Para mí que Tengo Ani le otro- pasó unos pesos que se fueran, así pasaba el chivo de su brote. Otro chivo, tengo otro chivo. Acá contestaron. Acá contestó Vicky. Dice, estamos tratando. Ay. Puso en el ¿Tratando de tomar un grupo. helado? Ay, ¿tratando de qué? Ay. De comunicarme con Grido. Toque todavía no llega. Pero yo en Ahora sala de me espera dieron no ganas tengo de a tomar nadie, No sé qué onda. Sigan, dice. Sigan. Bueno, les paso el otro chivo. Plutoniana.2020. A ver, pará, no. Para un Eh, poco. Plutoniana.2020, ¿sí? Ese es otro. ¿Ese? Plutoniana.2020. ¿De qué es? Bueno, este es un espacio también de, no solo de la parte de cosmética consciente y natural, sino que también tiene unos tips ahí de la parte de astrología, la luna, bueno, esas cosas. Ese está como medio, como en la nada, lo tengo que mejorar. Por lo menos. Volvían por partes, volvía el brazo. Era Exodia de pronto. Era como una película de ciencia ficción. Ahí está la profe. Ya hablaba medio raro. Ya hablaba medio raro en su momento, así que no me extrañaría. Le estaba pasando algo a la profe. Estaban pixeladas. Bueno, y acá Victoria volvió con su gemela malvada. Vinieron dos Victorias. ¿Cuál es la otra? No, Sí, ahí entraron dos. yo veo una sola, ahí está la gemela. entró las dos. Ahí está. Acá, bueno, ahí está. Acá Bueno. hay otro alumno. Bueno. Hola. Hola. Volví, Cami. ¿Qué pasó? Nada, pensé que se habían ido a tomar un helado por ahí.
¿Qué pasó? Esa es la pregunta. ¿Qué pasó? Lo asociamos al docente el Ice Fire, que a la profe le sale lindo. Nos dejaron ser. Mucho. Exactamente. Bueno, ¿y qué pueden contar de ese dejar ser? Mientras no estuvimos, ¿qué pasó? Nos alborotamos mucho. Nos quisieron vender lenteja. Yo ya tengo una franquicia. A mí me discriminaron por ser de Andacollo. A vos te mando las lentejas y... Hicimos bullying. Hicimos bullying porque... ¿A quién le hicieron bullying? A la compa de Andacollo. A Eugenia, que vive lejos. Y ustedes habían ido a tomar helado. Sí, no, inventamos una historia. Que se planteó Mirta había comer... subido una foto a Facebook. Se planteó comercio ilegal. Y harto Claro, no, pero fue para cualquier lado, o sea, eso fue así. Como que quedamos, ¿qué pasó con las profes? Y empezamos a hablar de otra cosa. Si la profe dejó una consigna, creo que no se planteó. Claro, no había tarea. No había tarea que O sea, si hubiera habido tarea, ¿hubieran seguido la tarea? Sí, probablemente. Probablemente sí. Igual, no sé. Si podríamos... Expectativa en realidad. Igual los que tenían que tomar nota tenían tarea. No sé yo qué pasó ahí. ¿Quiénes tomaron nota? ¿Quiénes tomaron nota? Yo estoy escribiendo algo. Ahí está. Yo. Ajá. A ver. ¿Qué escribieron? Igual, si no tomaron nota, pueden hacer la mirada de observar lo que pasó y describirlo, aunque no lo hayan escrito. A ver. Ya vemos que, perdón, ya vemos que concentración no hubo, pero esto fue parte de la clase. A ver, ¿qué observaron? A ver, lo Sí, primero profe, que observé estábamos es re que concentrados. nos disparatamos cuando se fueron ustedes, porque, bueno, no sabíamos realmente qué era lo que pasaba y nos fuimos por las ramas prácticamente. Pero, bueno, el grupo sí. Salieron temas que nada que ver referido a la clase. Y bueno, eso, más que nada, lo que pude notar. Alfon quiso usurpar el lugar de profesora, nos quería hacer un examen. Esa fuiste vos. No, fue Alfon. Yo quería pedir las preguntas también. Yo lo que pude observar... Yo quería dar clases, pero Rodo quiso el examen, así que bueno, le tuve que decir que bueno, que estaba bien. ¿Y qué querías todo dar lo a que las yo clases, Cristina? ¿Qué es lo que querías dar? No, así, una charla, seminario. O sea, que dar clases, una charla, un seminario, una cosita así. No, era tomar el lugar nada más, robar el lugar de atención de profesora y volverme autoritaria. Bien, eso me interesa ahondar. ¿Qué hiciste para tomar ese rol? Así en concreto, ¿qué gestos tuviste? Ay, no hice nada en realidad, solamente dije, bueno, vamos a empezar con la clase, pero siguieron hablando de otra cosa. Fue un chiste nomás. O sea, que Pero la está autoridad buena nada. La Claro, en observación realidad no tuve igual- nada de autoridad, no me tomaron en observación serio. que quiere hacer eso de, bueno, saquen una hoja o hay examen, se lo asocia mucho a ese tipo de rol, más autoritario. Claro, como buscar imponerse a través de un discurso que ya conocemos. O sea, esta docente o futura docente, empoderada docente, alumna docente, para poder imponerse había que buscar el rol autoritario. Claro, algo así. Claro. Solo el docente puede hacer captar la atención de los estudiantes solo cuando está en el rol autoritario. No, igual imagino que es por los 5 minutos de fama de docente que vas a tener hasta que vuelvan las profesoras. Hacelo valer. A ver, Anaí Esto es quería algo decir algo. rápido. Anaí. Sí, yo. ¿Cómo están? Bueno, yo lo que pude experimentar más allá del chiste, que nos alborotamos un poco también,
fue como romper, viste, que cuando quedan esos silencios, viste, como el silencio, y pensaba cómo sería cuando estás en una clase y está ese silencio rotundo. Bueno, apelé a la improvisación, que fue, bueno, les voy a pasar un chivo de mi emprendimiento, y empecé como a hablar de eso, y se prendieron todos, y nos reímos, y ahí nos alborotamos bastante todos. Y lo pensaba también desde un lugar, como bueno, esto sí, no sé si el dejar ser absolutamente, pero con una conducción, ¿viste? Solo que bueno, no tengo la experiencia y no sabría como dónde cortarla, porque capaz que sigo riéndome todo el día, ¿viste? Con los alumnos. Bueno, eso sentí de mi parte, y la pasamos bien un rato también. Bueno, yo sentí un poco esto de la noción del grupo, del nosotros. Creo que a pesar de la virtualidad y no habernos visto nunca, es como que tenemos la confianza y todo eso para reírnos, hacer chistes, o sea, nos llevamos bien. Por ahí hay algunos que conocemos menos que otros, porque con algunos tenemos muchas más clases en común, pero está como ese grupo así y la confianza y de llevarnos bien. Esto quiero hacer, y como ir retomando lo que van diciendo, me parece súper interesante, que los docentes tengamos que irnos. Fíjense que cuando el docente se va, quizás aparece más el grupo, la complicidad. Esto, bueno, no siempre ocurre así. Habla de un grupo que ya está consolidado. No es magia. Es un grupo que viene trabajando hace un montón de meses, pero que nosotros nos corramos y aparezca esto, este grupo. Las risas. Preguntas, Vicky. Ay, se te corta. Sí, fue lo típico que cuando se va el profesor a la dirección se empiezan a tirar papeles. Pero no había papeles en la virtualidad. Claro, si yo tenía a alguien al lado le tiraba un papel, pero bueno. Sí, a mí se me vino a la mente esa imagen de cuando sale el docente y los nenes salen jugando en el pasillo, y vuelve el docente y los nenes vuelven como hacia atrás. Esa idea me dio. Claro. O que se tiran de los pelos, se esconden la mochila, viste, cosas así. Sí. Fuiste a una escuela Aflora la verdadera personalidad. ¿Cómo? Que aflora la verdadera personalidad del grupo. Mirá las conclusiones que están sacando, esta complicidad del grupo, el grupo que se manifiesta en toda su esencia. Ahí Román está levantando la mano, ¿qué más? Como que cuando está el profesor, es como que nos comportamos, asumo también la responsabilidad, de otra manera que cuando no están, porque es como que no hay alguien que lo esté vigilando, entre comillas, a ver qué hacemos, qué no hacemos, si estamos haciendo bien, si no estamos haciendo bien. Es como que nos liberamos más. Claro, aunque quieran o no, hay como cierta autoridad en el profesor. Exacto. Ajá. El profesor tiene autoridad. ¿Cómo demuestra la autoridad del profesor? ¿Cómo la ven la autoridad? ¿Solo porque estoy hablando? No, porque está cumpliendo su rol. Digamos, ahí tiene que cumplir su rol de docente, profesor y de quien guía la clase. Porque ahí sí estaríamos todos despelotados y no habría un cierto orden que tendría que haber. Claro. No quiere decir que sea un profesor autoritario, sino que está demostrando su rol de docente y desde su papel tiene que demostrar un cierto orden y respeto hacia la clase. Claro, es como una cuestión de respeto hacia los profesores cuando están en la clase, es de escucharlos y estar atentos a lo que ellos vayan a decir. Que no quiere decir que sea por miedo ni nada así, ni porque no nos vayan a escuchar, sino dejarlos ser en su rol, ¿no? De dar la clase. La edad también se asocia a la autoridad, dice Franco acá. Escribe, la edad también se asocia a la autoridad. O sea que me escuchan, Vicky, porque soy vieja. Desaprobalo. Por los años que se me caen por los costados me escuchan. Cabría preguntar qué tipo de docente fui cuando empecé a dar clase a los 20 años y tenía alumnas de 18. Ahí yo no sé. Hubiera podido poner la camarita. Justo ahí a lo que decía Fran, yo también me estaba haciendo la misma pregunta, por dentro, sí.
Pero yo pensaba, no, porque yo he tenido profes que son incluso más chicas que yo, igual está la autoridad del docente. O sea, no, en terciaria, no estoy hablando, no en la secundaria ni nada de eso. Yo di Pero en terciaria años, tuve un clases profe de que bajo. tenía mi edad y fue como, es el profe, por más que tenga mi edad. Pero a lo mejor es porque la dinámica que se ordena es esa. La dinámica que se ordena dentro de la clase tiene que ver con que el saber lo imparte el profesor, que es el que está autorizado para impartir saber en ese momento, y en el momento en que nosotros estuvimos recién estábamos sin profesor, y digamos, y afloraban lo que, no sé, se reyeron un montón los chicos, se recontra reír. Yo anoté todo lo que dijeron. Aprendimos de los medallones de lenteja, aprendimos que Se anda el rieron pollo de los queda medallones de derecho. lentejas. Hicieron cocina, no sé, se mandaron a la heladería, no sé, la pasaron re bien y sin presión, que se ve mucho. Hay partes, me parece, que vamos a tener que censurar de este video, inclusive. Bien, lo vamos a ver completo. Ahí Dana trae, ahí Dana aporta algo que es la intensidad de la voz, que sin querer, incluso, cuando uno hace rol de docente, modifica la intensidad de la voz, quizás la postura corporal, esto a veces acá no lo vemos tanto, pero la presencia corporal de un docente en un aula a veces se ve, se puede... Eso también marcaría un marco, o sea, el mismo docente da un marco en el mismo espacio. Exacto, el encuadre del que hablábamos, parte de eso es lo que contiene que ahora ustedes respeten ciertas pautas, que haya roles así asignados, que no estemos, digamos, que no los están cuestionando ustedes. No están diciendo, ¿por qué vos me vas a decir lo que me tenés que decir? No, porque están ustedes en una institución, porque vinieron a tomar clases de esto por decisión, porque saben que existe todo un formato de acreditación y un montón de cosas que enmarcan esta práctica. Ahora, sin embargo, esos roles me parece muy interesante como Anaí tomó la posta en romper el silencio y plantear un nuevo tema. Román, no sé qué habrá hecho, pero dice que optó por otro rol, no sé, más disruptivo, más de no sé, bromear o qué habrás hecho con lo que contabas. Se Pero sintió cada más uno libre. Más libre, dijo. se sintió más libre de por ahí hacer broma, lo que sea, y los roles ahí se empiezan como a explicitar. El texto también habla de los líderes como naturales que van apareciendo. ¿Quién toma naturalmente las riendas de un grupo que está así como sin guía? ¿Sí? Podríamos hacer un experimento más largo y ver qué pasa. ¿Cómo? No sé. Nos vamos del Zoom 40 minutos. A ver, ¿quién empieza a dar clase? Yo quería estar más tiempo, pero Vicky no me dejó, estaba desesperada. Desesperada. Y yo ahí, mi angustia, creo que esta angustia también es para analizar. A mí me da angustia de abandonar, como de abandonar el grupo. Yo decía, Emilce, tenemos que volver. Tenemos que volver. Déjalo, le decía yo, déjalo que es un ¿Pensado adulto. eso o te lo dijo ella por teléfono? Estaba Yo le arreglado, decía, pero... andate, Vicky, no des más explicaciones, que no va a valer el chiste, andate. Después pedimos disculpas, le decimos, perdón, chiques, perdón, no los queríamos hacer sentir mal, no los queríamos abandonar, esto era un experimento para que ustedes vean qué pasa cuando el docente no está en la escena pedagógica, está virtual en este Claro, caso. nosotros primero ¿Qué pensamos pasa? que se les había caído el internet a las 2 y después empezamos a regularnos. No, lo deben haber hecho a propósito entonces. Bueno, ahí quedó la grabación, después la van a ver. Pero, claro, surgió esto primero, de que, ay, se le cayó a la otra profe también, no sé qué, y estábamos hablando de eso, y después fue como, no, ¿y si es a propósito? Sí, lo hicieron a propósito, y era como que nos empezábamos a convencer. ¿Pero estaban muy angustiados, angustiadas? No. No. ¿Viste? Haceme caso, que la vieja sabe, algo me tiene que servir los años que tengo, vos dejalo. Evidentemente Perdón, profe Vicky, pero no estábamos angustiados. por eso. No tengo yo que me falta alguien al lado para tirar un papelito. Claro. Evidentemente, estos con niñas de 3 o 4 años no lo podíamos haber hecho. Está claro que era imposible hacer una cosa así. Lo podemos hacer con gente adulta.
En No, este y yo contexto creo que si, por ejemplo, incluso en la virtualidad lo haces con adolescentes, te vas 2 segundos, se desconectan todos, no los volvés a convocar más. Sí, tal cual. Seguro. Desconecta. ¿Saben? Se van a tomar un helado. Me Eso gustó sí, esto se de van a que se tomar el transforma en helado. una hora libre. Como la hora libre en la escuela, pensé que en la virtualidad no iba a pasar. Yo también pensé que se iban a desconectar o se iban a ir. Y esto está bueno porque te genera otro ambiente, el recreo. Vicky, sí. Acá. Falta poco tiempo para que se vuelva a cortar y después siempre nos quedan 5 minutos. Tenemos que ir redondeando algunas cosas. Interesante toda experiencia y sepan que fue adrede, no es que nosotras nos colgamos, nos vamos a tomar helado ni nada de eso. A propósito, si se sintieron mal y angustiados y angustiadas, pedimos disculpas. No, para Era nada. para que pudieran a ver qué pasa cuando falta el docente, qué pasa, qué lugar ocupa él o la docente o los docentes. Claro, es Ustedes que mismos. nosotros al principio pensamos que tenían problemas de internet, que no se podían conectar o cosas así. Bueno, nos quedamos acá esperando. Pero está Igual bueno afloró porque la teoría enseguida, ¿eh? Eso fue un punto para Eso. nosotros, porque Sí. dijimos, esto es el líder que nos dejó ser, no sé qué, decíamos en francés. Bien. Pero inconscientemente salen esos roles, o inconscientemente empieza a ocurrir esto de decir, bueno, ¿quién ocupa por ahí, o llega a ocupar un cierto rol de líder positivo, o un saboteador, o alguien que está en un estado de angustia, que nadie lo hizo? Pero Podría haber pasado. Pero estuvo muy interesante la propuesta de decir eso, que inconscientemente nos aflora el cumplir algún rol específico que va a ir construyéndose. Justamente si ocurra un poco más de tiempo, van a surgir más propuestas, inclusive la identidad del grupo se va a notar más. Bien, buenísimo. Genial todo lo que están diciendo. Nos gustaría entonces, Vicky, repasar algún par de tareas para el próximo encuentro. Bien. Tarea número 1. Habíamos quedado pendiente que la semana que viene, jueves, es momento de entrega, o sea, hasta el jueves que viene, momento de entrega del trabajo práctico, TP1, del que ya hablamos el encuentro pasado. Esa es una tarea, ¿sí? Segunda tarea, en la carpeta esa de bibliográfica que tienen, de una cantidad de archivos, está la carpeta 1 que es las prácticas educativas. En la carpeta 1 que se llama prácticas educativas, entran ahí y van a ver un pequeño apartado de 8 páginas nada más, que se llama, dice, Anderegg, una alternativa de renovación pedagógica. Pero cuando piquen Anderegg, a ver, Vicky, ¿lo escribimos en el chat? Sí, escríbanlo, Ahora lo por pongo favor. en el chat que viene. Porque ahora se nos Esto corta. van a ver, miren. Sobre el taller como sistema de enseñanza-aprendizaje. Vamos a ver en qué consiste este formato de enseñanza. No es una clase magistral y teórica. El teatro se hace en talleres. Bueno, la interesante es leer ese... Se cortó la grabación y ahora grabamos de nuevo. ¿Estás grabando ahí, Ro? Ahí. Perfecto. Entonces, habíamos quedado terminar el TP, poder leer Anderegg, son 8 páginas, y recuerdan que el primer encuentro, en un momento con Vicky, entre todas las cosas que hicimos, activamos esto que ustedes hicieran preguntas. ¿Qué preguntas harían? Y ustedes hicieron preguntas por escrito, y me acuerdo que se presentaban y después hablaban de las preguntas que les surgen a partir de lo que se habló el primer encuentro. Ustedes hicieron varias preguntas por escrito y después cada uno formuló su pregunta. Bueno, nosotros nos tomamos el trabajo de escribir esas preguntas. Las tenemos, esas preguntas originales de la primera clase. La idea es la siguiente. Cada encuentro tiramos, como así al azar, una pregunta y 2 compañeros, compañeras, vamos a ver ahora quién, se encarga para el próximo encuentro virtual de contestar esa pregunta. Una pregunta que está formulada por ustedes mismos, no por nosotros. Entonces, hoy lanzamos una, yo ahora la voy a ver, una que ustedes hicieron, y a ver qué voluntarios podrían contestar esta pregunta. ¿Cómo? ¿Quién habló? Alfonsina, creo que dijo algo. Ay, no, perdón. No dije nada.
Sí, lo que yo digo es, necesitamos 2 voluntarios, voluntarias, quien puede ser, van a ir pasando todos, ¿no? Todes. En la próxima clase damos otra pregunta al final, y quienes 2 contesten, y así vamos haciendo rotar esto de la pregunta, y rotar quienes la van a contestar. Para contestarla, usen bibliografía, documentense, es todo lo que puedan encontrar que pueda darle sustento epistemológico a la respuesta, un sustento teórico, aparte de la propia experiencia, que también algunos la tienen y es muy válida también, para responder. Próximo encuentro, ¿cuál es la respuesta a la pregunta que formuló un compañero o compañera? Y hay 2 que van a responder. Cada uno responderá según su propia investigación. ¿Sí? ¿Estamos? La pregunta es, ¿la lanzo, Vicky? Sí. Y buscamos voluntarios o voluntarias. La pregunta que hicieron ustedes es, que no me acuerdo quién, pero sé que está hecha. ¿Qué es práctica y para qué sirve? ¿Qué es práctica y para qué sirve? Con Vicky interpretamos que cuando preguntaron qué es práctica, estaban preguntando, nos da la sensación que preguntaron qué es el espacio de la práctica, o algo así. ¿Y para qué sirve? Justamente, ¿qué es este espacio y para qué sirve? Esa es la pregunta. ¿Hay algún voluntario? Yo le hice la pregunta, profe. ¿Cómo? Ah, bueno. Selva, ¿la hiciste vos? ¿Te animás a responder? Piensen que la respuesta... Sí, profe, yo le hice la pregunta, me acuerdo, en la primera clase. Bien. La idea es que traigan esta respuesta, digamos, con algo reflexionado, con algo elaborado. Van a estar la semana leyendo el material y elaborando el material, así que la respuesta también les va, el material les va a enriquecer la misma respuesta. Y que la expongan y cuenten, ¿sí? Que la compartan con el resto. La pregunta es muy sencilla y cercana, pero también puede ser muy compleja. ¿Qué es la práctica? Esto que hacemos acá, espacio de la práctica, ¿y para qué sirve? Pero es muy vivencial también lo que vayan a responder. No lo van a encontrar en el material, lo van a tener que desarrollar un poco ustedes. Necesitamos el voluntario o la voluntaria, 2. A ver, acá dice Rocío San Martín. Bueno, y otra persona más necesitamos. Yo la anoto para saber a quién pedimos la respuesta. ¿Alguien más se ofrece? ¿No? ¿Nadie? Yo no tengo drama tampoco. No ¿Quién es? Yo no tengo drama. Ay, se me fue. Ah, Tomás. Oli, acá estoy. Muy bien. Entonces, Tomás y Ro van a contestar esta pregunta. ¿Sí? Cada uno haga su propio viaje, su propia observación, investigación, todo eso. ¿Estamos? Bueno, nos van quedando pocos minutos, bien. Vicky. Sí, estoy ahí con el reloj pendiente. Ya estamos. Nos queda una lectura, Sí, una lectura última, cierre. Perdón, ¿con ustedes tenemos clases de consulta? ¿Hay horario de consulta? O por mail nomás les podemos preguntar y eventualmente nos contestarán. No, sí, por mail, por supuesto. Mande el mail. Escuchen, ya que están hablando del mail, entiendan que somos 2. Estamos en 2 casas diferentes, 2 vidas diferentes, 2 personas diferentes. Entonces manden los 2 correos, hay 2 correos. Hay 2, para que si la recibimos. Son los que aparecen en el trabajo práctico. Sí, ahí están. ¿Sí? Así las 2 nos enteramos quién necesita alguna ayuda, después nos pondremos de acuerdo, Vicky y yo, quién la contesta o cómo contestamos. ¿Estamos? También queda... Sí, diga. De las consignas que diste, terminar el trabajo, leer el texto del señor Ander Egg. ¿Como huevo? Sí, como huevo, exactamente. Bien, sí. ¿Y la tercera consigna? Y la tercera consigna es estas 2 compañeras, y Tomás van a contestar esta pregunta. O sea que esta consigna solamente va para Ro y para Tomás, pero la próxima irán rotando quienes responden. ¿Se entiende? Y en base a esta pregunta que nosotros respondemos, ¿tenemos que volver a formular otra pregunta más? No, porque yo ya tengo acá el anecdotario de preguntas, que quedan muchas, que tengo escritas como para ir lanzando y rotando otras preguntas. Ya están escritas. Lo que no invalida
pero pasa que no me quiero adelantar con Vicky, que todas las preguntas que surjan en este proceso que estamos viviendo de encuentros virtuales o clases de espacio y las prácticas 1, cada vez que leen algo, cada vez que están en la clase y no pudieron preguntar una cosa y no se pudo obtener la respuesta in situ en el momento, sea insumo para un trabajo final que luego vamos a proponer. Es que va a tener que ver con el tema de yo me pregunto, qué cosas me motivan, me interesan, me gustaría que me pregunten a mí, porque me ponen en tensión, en jaque, en reflexión de todo esto que está pasando y que estamos poniendo, digamos, en estos momentos virtuales con ustedes, compartiendo estos autores, estos pedagogos, estas reflexiones. ¿Se entiende? Así que, si tienen por ahí donde anotar, no sé si virtual, lapicito, como sea, ay, a mí esta duda, esto, y lo anoto porque les va a servir, Bien. Vicky, tenemos siempre corriendo. Unos minutos. Dos cosas quedan, la lectura, y después me gustaría plantear, no sé si algún momento, Vicky, que esto no hablé mucho con vos, me estoy atreviendo nomás, con esto que se cae, esta cosa de si podemos a veces cambiar el formato, en un momento pensé con Google Meet, la clase que no se cae, eso hasta 40 minutos, pero el tema es que no sé bien si se puede grabar, tengo que investigar, estuve leyendo que parece que sí se pueden grabar las clases de Google Meet, pero también entiendo que para tener Google Meet, todos deberían tener una cuenta Gmail, y estuve ahí investigando en sus correos, y la mayor parte de ustedes tiene cuenta Gmail, pero algunos no, con lo cual se complica. Entonces no sé, eso se los dejo reflexionando, a ver cómo lo ven ustedes, lo tenemos que charlar ahí con Vicky, bueno. Pero ¿Cómo las viabilizar? clases, Sí. no sé, creo que algunas clases de pedagogía no eran con Meet o con No, Jitsi. con Jitsi. Con Usábamos Jitsi. Jitsi. Pero es un poco inestable Jitsi, tengo Jitsi es entendido, ¿no? inestable, sí. Google Meet es bastante estable y sí se puede grabar, no desde la plataforma misma, pero con un capturador de video, que yo, por ejemplo, tengo y puedo grabar. Ay, qué Qué Puedo genial. grabarlos. Igual la mayoría debe tener Gmail porque el celu te pide Gmail Claro. para hacer la cuenta de Google. Sí. Pero los correos que nos pasaron, algunos no tienen Gmail, tienen Hotmail. Yo tengo Claro, Gmail sí. igual, pero no lo paso por Hotmail porque es el que Claro, uso. yo también. Yo por lo general uso Hotmail, pero tengo los dos. Sí, Perfecto. igual. Y a mí me pasa lo mismo. Aparte tampoco es tan difícil. Sí, me encanta. Entonces cambiemos a la semana que viene, cambiamos a... Lo que sí, A mí. los que tienen celular se tienen que descargar la aplicación de Meet. Claro. Por eso, no sé si hay disponibilidad en todo este grupo de hacer eso, tampoco les queremos con Vicky complicar la existencia, pero bueno, Claro, en algún porque momento se desde la compu pensó... entras nomás, pero el celu es verdad. Claro. que- Claro. Desde el celular hay Bueno. que descargar la aplicación. Les enviamos No, por el grupo esta sugerencia y si alguno tiene problema, nos manda, nos comenta esto. Van probando esta semana. Bien. Sí, igual de prueba y error. Si funciona, lo dejamos. Si no, Sí. volvemos con Zoom. Claro. Bien. Y lo que pasa que por ahí la limitación es con los compas que están desde el celular, porque si tenés un celular, no tenés un celular muy top, no te bancás dos aplicaciones. Y si en algunas clases estás con Zoom, digo porque esto nos pasó en segundo año, chicos. En algunas clases estamos con Zoom y otros nos piden nos piden Meet, y digamos, y hay compañeros que tienen que estar desinstalando aplicaciones, depende del día, instalándola, y la verdad que es re engorroso. Por eso también Sí, ver es eso. verdad. A mí me pasa eso con el celular que yo tengo, no puedo bajar más aplicaciones. Yo saqué una aplicación para poder bajar Zoom, que eso me lo hizo mi hija, y bueno, para bajar otra ya no tengo espacio. Bueno, por eso, que no quede ya así, pero vayamos pensándolo, quizás se puede buscar de otra manera, no lo sé. Nosotros lo dejamos, no le imponemos nada, sugerimos, puede ser, no sé, quizás, no será para el próximo, será para el otro, ya veremos, se los dejamos. Y para cerrar, ¿no es cierto, Victoria? Lunes 21, vuestro día del estudiante, ¿sí o no? ¿Estamos en lo cierto? Bien. Entonces, para cerrar, queríamos regalarles con Victoria unas palabras de Pablo Neruda. ¿Puede ser? ¿Están dispuestos a escuchar? Bien. Ahí vamos, para ustedes, con cariño, las docentes, Vicky y yo. Atención. En nuestro día. Es verdad, feliz día, profe. Feliz día. Bueno, honrando la docencia, trabajando hoy el Día del Profesor, ¿cómo no? Ahí va.
A veces la mejor manera de hacer es no hacer nada. Instalados en el silencio podemos parar a sentir quiénes somos y todo aquello que nos une a los otros. A callarse. Ahora contaremos 12 y nos quedamos todos quietos. Por una vez sobre la tierra no hablemos en ningún idioma. Por un segundo detengámonos, no movamos tanto los brazos. Sería un minuto fragante, sin prisa, sin locomotoras. Todos estaríamos juntos en una quietud instantánea. Los pescadores del mar frío no harían daño a las ballenas. El trabajador de la sal miraría sus manos rotas. Los que preparan guerras verdes, guerras de gas, guerras de fuego, victorias sin sobrevivientes, se pondrían un traje puro y andarían con sus hermanos por la sombra, sin hacer nada. No se confunda lo que quiero con la intención definitiva. La vida es solo lo que se hace. No quiero nada con la muerte. Si no pudimos ser unánimes moviendo tanto nuestras vidas, tal vez no hacer nada una vez, tal vez un gran silencio pueda interrumpir esta tristeza, este no entendernos jamás y amenazarnos con la muerte. Tal vez la tierra nos enseñe cuando todo parece muerto y luego todo estaba vivo. Ahora contaré hasta 12 y tú te callas y nosotras nos vamos. ¿Más hora libre? Ah. Che,